Este es el primer vídeo de la unidad 4, el origen y evolución de los seres vivos. En este vídeo nos vamos a centrar en explicar el origen de la vida, las principales hipótesis que hay sobre este origen y vamos a comenzar a explicar las diferentes teorías que hay sobre el origen de la biodiversidad. Bien, si observamos la cantidad de seres vivos que hay en nuestro planeta, más o menos se han clasificado 1,2 millones de especies animales y más de 400.000 de vegetales. Además de estos grupos de seres vivos, existen otros cientos de miles de especies de los otros reinos, los protistas, los moneras y los hongos. ¿Cuál sería la explicación de esta enorme variedad de vida que hay en la Tierra? ¿Y cómo se podría explicar su origen? Bien, históricamente se han formulado muchas hipótesis, unas que tienen base científica y otras que han estado marcadas por las ideas religiosas de la época. Dentro de estas estaría la teoría de la generación espontánea. ¿En qué consistía esta teoría? Bien, en esta teoría lo que decía era que los seres vivos surgían de la materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, Aristóteles pensaba que los seres vivos surgían de materias como el barro o la materia en descomposición. Incluso en la Edad Media hubo autores como Helmont que propusieron recetas para generar animales. Por ejemplo, al mezclar trigo y ropa sucia, después de 21 días se obtendrían roedores. Esta teoría de la generación espontánea fue puesta en duda por algunos investigadores. Uno de los primeros fue Redi, que realizó el siguiente experimento. Cogió un trozo de carne y lo depositó en un recipiente abierto y un trozo de carne de similares características lo puso en otro recipiente pero cerrado. Al cabo del tiempo observó que la carne se había descompuesto, pero solo había larvas de mosca en el frasco que había dejado abierto. Demostró que las larvas aparecían en la carne y que era la mosca quien ponía los huevos sobre la misma. Sin embargo, se siguió manteniendo como cierta la idea de la generación espontánea y tuvo que ser Pasteur quien, por medio de su experimento, demostró que la idea de la generación espontánea, esa hipótesis, era totalmente falsa. Cogió y vertió caldo en 2 matraces de cuello largo, a los que, calentándolos con un mechero, los curvó a la llama. Después hirvió el líquido para esterilizarlo y vio que al cabo de varios días ese caldo no se estropeaba. Sin embargo, si cortaba el cuello del matraz y dejaba unos días el caldo, sí que se conseguía ver que había descomposición del mismo. ¿Cómo explicaba estos resultados? Bueno, pues explicaba que los microorganismos, cuando entraban con el aire, se quedaban retenidos en el cuello curvado cuando este no estaba cortado. Si se rompía el cuello, los microorganismos podían llegar hasta el caldo y contaminarlo y por tanto degradarlo. Luego, con este experimento, demostró que la generación espontánea era falsa, concluyendo que todo ser vivo procede de otro ser vivo que le precede. En cuanto a cuál sería el origen de la vida en la Tierra, hay varias hipótesis diferentes. Por un lado está la hipótesis de la panspermia, que lo que dice es que la vida tiene origen extraterrestre y que llegó a nuestro planeta a través de meteoritos o de cometas. Y por otro lado estaría la hipótesis de la síntesis prebiótica, en el que la vida proviene de moléculas orgánicas. En el caso de la panspermia, lo único que hace esta teoría es cambiar el lugar de donde apareció la vida. El problema sigue siendo el mismo. Una hipótesis posible es la de la síntesis prebiótica, que vamos a estudiar con un poco más de profundidad. Los autores de esta hipótesis son Oparin y Haldane, que propusieron que la vida se originó en la Tierra como resultado de la asociación de moléculas inorgánicas sencillas que estaban en la atmósfera primitiva. Para eso se basaron en varios supuestos. El primero es que hace 4.500 millones de años, al poco de formarse la Tierra, la atmósfera era reductora, lo que quiere decir que no tenía oxígeno, y los gases que contenían eran metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Cuando la temperatura descendió, lo que sucedió es que el vapor de agua de esa atmósfera primitiva se condensó y
se formaron los primeros océanos. En esa situación, la energía solar que venía del Sol y las descargas eléctricas que se generaban por tormentas provocaron la reacción de los compuestos que había en la atmósfera para transformarlos de compuestos inorgánicos a orgánicos. Estos compuestos llegaron al océano y formaron lo que Oparin y Haldane denominaron una sopa primitiva. La hipótesis de la síntesis prebiótica tuvo un buen apoyo cuando en 1953 Stanley Miller simuló las condiciones que había en esa atmósfera primitiva. Cogió los gases que se pensaba que existían, agua, vapor de agua, metano, amoníaco, hidrógeno, y los sometió a descargas eléctricas. Cuando lo mantuvo en esas condiciones un determinado tiempo, al final obtuvo un líquido en el que había compuestos orgánicos como los aminoácidos y la urea. Este resultado, como hemos dicho, sirvió para apoyar la hipótesis de Oparin y Haldane. Bien, ¿cómo se pasó de esas primeras moléculas orgánicas a las primeras células? Bueno, según Oparin, lo que sucedió es que esas moléculas orgánicas simples de la sopa primitiva reaccionaron y dieron lugar a moléculas orgánicas más complejas como las proteínas. Con el paso del tiempo, esas proteínas y otras moléculas se asociaron formando esferas huecas que llamó coacervados, y estos coacervados serían los precursores de las primitivas células. Bien, si bien el origen de la vida es un poco incierto, esas son las teorías principales, también habría que preguntarse cómo se originaron las diferentes especies que existen ahora mismo. Bien, dentro de las ideas que explican cómo se van a formar las diferentes especies que nos podemos encontrar, hay dos tipos de teorías. Aquellas que piensan que los seres vivos y las especies no cambian desde su creación, que serían las teorías del fijismo y el creacionismo, y aquellas teorías que indican que los seres vivos sufren cambios a lo largo del tiempo, que serían las teorías evolucionistas. Dentro de las teorías evolucionistas vamos a ver el lamarckismo y el darwinismo. Y por último, en el siglo XX se han desarrollado otras teorías que matizan las ideas del darwinismo, como es la teoría sintética de la evolución, la teoría del equilibrio punteado y la simbiogénesis. Bueno. En cuanto al fijismo y el creacionismo, estas teorías prácticamente son las que dominaron el pensamiento desde la Edad Media hasta prácticamente el siglo XIX. El fijismo lo que dice es que todas las especies han sido creadas tal y como se conocen y que nunca han cambiado, son fijas e inmutables. Es una interpretación literal del Génesis y de otros libros sagrados. Se complementaría con el creacionismo, donde se diría que esas especies son creaciones de un Dios que las crea como inmutables. Igual, son una interpretación literal de pasajes de la Biblia como el Génesis. Cuando se descubrieron los fósiles, lo que ocurrió es que se produjo una desacreditación del fijismo, ya que estos seres vivos, esos restos de esos seres vivos, eran seres que ya no existían. Hubo personas como Georges Cuvier, un paleontólogo francés, que reconoce esos fósiles como restos de seres vivos diferentes a los actuales, pero dice que desaparecieron debido a catástrofes que ocurren a escala planetarias y que luego eran seguidos de otras creaciones, ¿vale? Es lo que se denomina el catastrofismo. Seguiría siendo un tipo de creacionismo en el cual durante determinados periodos se producían catástrofes que eliminarían a los seres vivos que existen y luego eran creados otra vez por ese Dios y serían siendo fijos e inmutables. Bien, para acabar este vídeo, recordar las diversas interpretaciones que hay sobre el origen de la vida y analizar las principales teorías no evolucionistas sobre el origen de la biodiversidad.